Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Cuando son las 20 horas con 6 minutos les damos la bienvenida. En el día de hoy vamos a estar hablando de la historia entre la política y la religión. ¿Cuánto ha influido la Iglesia en las decisiones políticas a lo largo de la historia? Ese es nuestro tema central. Hoy en 7.000 millones lo estaremos tratando en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a compartir una entrevista que hizo nuestro analista internacional Álvaro Padrón con Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Esos son los dos temas hoy en 7.000 millones. Ustedes pueden participar del programa a través del 092-1040-74, también a través de Twitter en @7mmillones. Para comenzar, vamos a ir introduciéndonos en el tema central, la política y la religión a lo largo de la historia. Bien. La asociación entre la religión y la política no es cosa nueva. Hasta la obtención de la independencia, proceso que en algunos países duró hasta finales del siglo XIX, la religión principal en América Latina era el catolicismo. Fue la Iglesia Católica la que durante la época colonial formó la cultura, el arte, la educación y la sociedad en el sentido de la civilización occidental. La Iglesia Católica funcionó de forma independiente en América Latina por más de 300 años. Históricamente ha estado vinculada a la política, generalmente con los partidos conservadores o ultraconservadores, así como con movimientos como Tradición, Familia y Propiedad, surgido en la década del 60 y vinculado a las dictaduras del Cono Sur. La religión católica también ha estado presente con diversas posturas políticas a través de la democracia cristiana, que en algunos países llegó a la presidencia. En la actualidad, el catolicismo sigue presente en la retórica política de gran parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, el monopolio católico ha ido cediendo terreno durante las últimas décadas frente al evangelismo. Actualmente, esta corriente es practicada por casi 20% de la población de América Latina y en algunos países centroamericanos está cerca de alcanzar a la mitad de la población debido a una particular penetración en los sectores más pobres de la sociedad. Con esto vamos a abrir el programa del día de hoy en 7.000 millones, la política y la religión, algo que es de bastante actualidad. Hace poco en Argentina se rechazó la ley de despenalización del aborto, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la marcha atrás sobre esta iniciativa que ya había aprobado diputados y que no aprobó el Senado. Hoy, por ejemplo, en Brasil, los evangelistas dijeron que van a ir tras el apoyo de Jair Bolsonaro, uno de los candidatos a las elecciones de octubre, quien viene después de Lula en las encuestas de intención de voto para estas elecciones de octubre. Los evangelistas van a apoyar a Bolsonaro, aparentemente. Después en Nicaragua también tenemos la presencia de la Iglesia, un conflicto que tiene enfrentado a gran parte de la sociedad con el gobierno de Daniel Ortega, y es el mismo gobierno el que le solicita a la Iglesia que actúe como mediadora. Bueno, este vínculo que es histórico entre la religión, la Iglesia y la política lo vamos a tratar hoy en 7.000 millones con el docente José Quechichián, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene una maestría en Ciencias Políticas y de la licenciatura en Historia. José, bienvenido a 7.000 millones. Muchas gracias por la invitación. En este tema tan amplio, ¿por dónde podemos comenzar para tratar de explicar este vínculo histórico entre la religión y la política? Bien, en realidad separar religión y política es algo que solo cabe en la mentalidad occidental. Los pueblos judíos y la cultura musulmana no tienen la expresión religión en su lenguaje, porque en principio para el pueblo judío se trata de din, la ley, mejor dicho, dat, la ley. Para los musulmanes, din, que es lo mismo, la ley. Quiere decir que fue en Occidente y a partir del cristianismo que se generó un ámbito diferente entre la política y la religión. Y esto arranca quizás con las afirmaciones de Jesús sobre dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios,
que es algo así como una, digamos, separación de lo que era el reino y la aspiración a la que en definitiva estaba planteada en la prédica de Jesús, y el mundo terrenal. Estas convicciones las reafirma San Pablo, quien, en lugar de decir mi reino no es de este mundo, dice al revés, todos los reinos de este mundo son de Dios. Pero San Pablo exhorta a someterse al poder terrenal, o sea, al poder del Imperio Romano, en donde él está actuando en el siglo I. Quiere decir que hay ya una concepción de que hay dos mundos, el mundo del espíritu, el mundo que en ese momento se plantea la llegada al reino, y el mundo terrenal. Pero esto que parecía una realidad básica, central de la doctrina, va a transformarse rápidamente cuando Constantino adopta el cristianismo como religión del imperio. Particularmente a posterior va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí el cristianismo y su iglesia se transforman en un poder que llega a tener una preponderancia incluso sobre el poder político, en una dicotomía que en latín se denomina autorictas y potestas. Es decir, la autorictas es la autoridad espiritual de la iglesia, la potestas es la autoridad de la espada, del gobierno temporal. Es tan grave la situación que lleva a que toda la política de la Edad Media transite en esa confrontación entre la Iglesia y los poderes de los emperadores, de los príncipes, de los reyes. Se puede decir que atraviesa la política en la Edad Media. Y justamente el advenimiento de la modernidad comienza con esa, digamos, independencia del Estado ya laico de la subordinación no solo al poder de la Iglesia o a un poder espiritual, sino también a las corporaciones medievales y a la nobleza. Es decir, el Estado se vuelve laico en un proceso que abarca tanto una elaboración teórica como las revoluciones que sacuden en el siglo XVIII particularmente Europa y previamente la independencia de los Estados Unidos, como un proceso también revolucionario. Lo interesante de esto es que yo había empezado hablando del mundo hebreo y del mundo islámico, y es que precisamente en el siglo VII surge el Islam, y surge como una concepción político-religiosa donde es indisociable, y no se puede hablar ni siquiera de Estado o de religión, sino de la ley. Irán, por ejemplo, es la República Islámica. Es la República Islámica. ¿Qué es lo que sucede? Que en última instancia la religión cristiana se conforma sobre la base de un gran debate con la filosofía griega, porque se expande en el mundo de la cultura helénica. Incluso la traducción del arameo al griego es obra de sabios judíos que en Alejandría logran crear la primera versión en griego de la Biblia, que después va a ser traducida al latín por San Jerónimo, la Vulgata. Pero, ¿qué sucede? En ese mundo la confrontación con la filosofía griega es muy fuerte. San Pablo tiene que enfrentar la filosofía en Atenas y luego en su epístola a los Corintios reafirma que no es por la razón ni por la filosofía como se accede a la gracia divina. La cosa es absolutamente la fe sin someterla a todos los elementos que implica la filosofía de argumentación, de fundamentación, de razonamiento. Se puede decir que hay una calificación incluso fuerte de la razón y la filosofía, algo así como lo que prostituye la fe, lo que impide acceder a la fe. Pero, sin embargo, la teología se va a construir sobre bases de una enorme cultura. Hablar de separación de política y religión es hablar de San Pablo, pero es hablar de San Agustín, el primer gran doctrinario que escribe una obra monumental, que es La Ciudad de Dios,
donde fundamenta hay dos ciudades. Una, la ciudad donde los creyentes, los cristianos, digamos, dejan de amarse a sí mismos para amar a Dios, se rechazan a sí mismos, y otra es la ciudad terrenal, donde, digamos, prima el amor a sí mismo, algo así como una especie de egoísmo individualista. Esas dos ciudades van a dar lugar después a una doctrina papal, que es la doctrina de las dos espadas del Papa Gelasio, la espada espiritual, la espada temporal, y eso lleva a confrontaciones. También Gregorio Magno y Bonifacio VIII, los papas, van reafirmando esa teoría, que va a dar lugar a muchos conflictos. Basta leer la Divina Comedia de Dante, basta leer, digamos, la propia obra de los autores renacentistas para ver la confrontación que se va dando entre esa doctrina cristiana agustiniana, una doctrina política, y la emergencia del pensamiento laico. Ahí hay que ubicar a pensadores como Marsilio Ficino, que escribió El Defensor de la Paz, y por supuesto a Maquiavelo. Es un gran, digamos, transgresor de todo lo que es la concepción de la política como algo relacionado con la ética cristiana y la afirmación de la política como algo ajeno a toda consideración de piedad o de ética, la política como algo autárquico, autosuficiente, y que implica dominar los mecanismos para acceder y consolidar el poder sin miramientos. Es el famoso Príncipe de Maquiavelo, una obra que marca. Se puede decir entonces que históricamente esta disociación es muy occidental, pero no es la del mundo, por lo menos hebreo o por lo menos musulmán. Sin embargo, el pueblo judío tuvo que soportar, luego de una monarquía allá por el año 1000, con David y Salomón, tuvo que soportar invasiones, la destrucción de Jerusalén, el exilio, un modelo teocrático religioso, de religión. Luego comienza con la destrucción definitiva que el Imperio Romano lleva a cabo del templo, del segundo templo de Jerusalén. Comienza una larga Edad Media del pueblo judío que se extiende hasta el siglo XVIII, donde la Revolución Francesa proclama la ciudadanía y el pueblo judío comienza lo que se llama un proceso de asimilación a la modernidad. Esa asimilación es bastante frustrada porque rápidamente aparece nada menos que el caso Dreyfus, donde hay antisemitismo en Francia, además de los pogroms en Rusia, de las persecuciones en Polonia y de todo lo que había implicado la concepción de la Iglesia con relación a los judíos. Pueblo deicida, acusación que le cuesta al pueblo judío, la persecución por herejes, etcétera, etcétera. Una historia bastante complicada. El mundo musulmán, sin embargo, surge en el siglo VII absorbiendo elementos del monoteísmo existente en el cristianismo y en el judaísmo. O sea, el mundo musulmán enfrenta al imperio persa y al imperio bizantino, absorbe las culturas de ambos imperios, pero establece un monoteísmo cerrado, celoso, que le permite resolver un problema propio de la península arábiga, que es la unificación de las tribus permanentemente enfrentadas por cuestiones comerciales, y el Islam logra efectivamente, bajo esa concepción político-religiosa, una unificación del mundo tribal, y la transformación rápidamente en imperio, un imperio que se expande hasta España, y luego vienen otros imperios. El último es el otomano, que cae y se derrumba en la Primera Guerra Mundial. Hoy por hoy, la discusión en torno a la separación de política y religión transita por cuestiones que tienen que ver con la emergencia del fundamentalismo, por ejemplo. Fundamentalismo, generalmente tenemos la tendencia a pensar en el fundamentalismo, el islamismo radical y su derivación, el terrorismo yihadista.
que tantos problemas crea. O sea, la religión en un mundo globalizado ha adquirido características planetarias. Y a través de Internet se puede acceder a una mezquita virtual, a una iglesia virtual o a una sinagoga virtual. Las redes transnacionales, los medios de comunicación modernos hacen de estas religiones mundiales un actor de considerable peso en las relaciones internacionales y en el mundo político, como tú señalabas al principio, la gravitación en América Latina, por ejemplo, de la Iglesia, en el caso más específico quizás, la bancada evangelista en Brasil, o los debates en torno a la contraconcepción o el aborto en la Argentina, etcétera. Pero digamos que estos son fenómenos que crean, desde el punto de vista de la teoría política, nuevos desafíos ante un mundo globalizado, con emergencia de actores con estas características. Las tesis clásicas de la secularización, o sea, la modernidad iba a desplazar paulatinamente a la religión y confinarla al campo privado, íntimo, esas tesis han sido refutadas por la vida. Entonces hoy, nuestro país, por ejemplo, que tiene una concepción laicista fuerte, siempre se dice inspirada en el modelo francés, se enfrenta a nuevos desafíos. Nuevos desafíos. Uno de los desafíos es que la sociedad va a ser más multicultural, más pluralista, y el mantenimiento de los principios laicos, particularmente en la educación, en la separación de Iglesia y Estado y en la educación pública, tiene que transitar por debates que van a tener características nuevas. Bien, José, ahí tenemos más o menos un resumen de todo lo que es la parte histórica de este vínculo entre religión y política. Nos salteamos unas cuantas cosas. Sí, claramente es una historia más que amplia y da para tratarla por horas. Vamos a ver ahora otro informe en el que tenemos más casos específicos de aquí, de la región, y a la vuelta vamos a hablar de eso, de la actualidad de la religión en Occidente, más que nada en América Latina, y eso que decías vos de la laicidad en nuestro país. Bien. Al igual que la Iglesia Católica, los sectores evangelistas se han incorporado en la política con el fin de defender sus ideales opuestos a las denominadas agendas de derechos por entender que alteran el orden patriarcal. Se han enfrentado a la reinterpretación del concepto de familia, a la diversidad sexual y a las libertades sociales. El evangelismo ha utilizado políticamente su despliegue mediático gracias a sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales, muchas veces dejando en desventaja a los demás candidatos del sistema político. En Colombia, los evangelistas tuvieron un rol fundamental en la derrota del plebiscito de 2016 para ratificar el acuerdo de paz, debido a que implementaba los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. En Brasil, Eduardo Cunha lideró la bancada evangelista en contra de las reformas a favor de los derechos reproductivos de la mujer y el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. En Argentina, recientemente, tuvieron un papel central en la oposición a la legalización del aborto, permeando con su discurso a todos los sectores políticos. Al igual que el catolicismo, el evangelismo ha penetrado las esferas políticas con el fin de imponer su agenda y está cada vez más presente en la vida política de América Latina. José, ¿a qué se debe este avance de la Iglesia evangélica en América Latina estos últimos años? Los factores pueden ser diversos. Parece existir una iniciativa surgida en la década del 70 de contrarrestar la teología de la liberación, iniciativa que surgió en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es precisamente el país donde a principios del siglo XX surgió también lo que se denomina fundamentalismo, que conviene explicarlo. Estrictamente es adscribirse a la versión literal, original del texto sagrado sin ninguna alteración. De tal manera que un fundamentalista no va a negar jamás que el mundo fue creado en 7 días, y no va a aceptar jamás la teoría de la evolución de Darwin, del mismo modo que se va a oponer a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la modernidad
y con cosas que la ciencia ha demostrado. Digamos que en Estados Unidos hay una reacción fuerte en las iglesias evangélicas, neopentecostales, neopentecostales, contra la modernidad, contra los elementos que el mundo moderno incorpora en cuanto a irreligiosidad o, digamos, la laicidad de la vida pública, o sea, la secularización que se produce en la vida pública. Una reacción fuerte. Es la era de los telepredicadores, pero que culmina con una alianza entre el altar y el templo, para llamarlo de alguna manera, pero en este caso con las grandes corporaciones. Es decir, estas iglesias tienen fuerte conexión con intereses económicos poderosísimos y una proyección mundial misionera impresionante. En América Latina, el progreso del pentecostalismo, en disputa con la Iglesia Católica, ha adquirido características importantes en países como Centroamérica, por ejemplo Guatemala, Salvador, el caso de Brasil, pero no hay que subestimar lo que también está sucediendo en el Cono Sur. El neopentecostalismo plantea formas de adhesión a la religión mucho más flexibles que probablemente todo lo que puede ser el mundo de la ortodoxia católica. Y naturalmente el grado de secularización que determinó el retiro de la asistencia a misa, de la confesión, de la comunión, de todos esos rituales que la Iglesia tenía y que fueron quedando, digamos, fuera de la atención de los creyentes, ha determinado que haya creyentes pero no practicantes. Ahora, el neopentecostalismo plantea una expansión sobre bases. Primero, las iglesias se crean a partir de pastores que pueden rápidamente montar una iglesia en condiciones, un templo en condiciones bastante rápidas. Y luego, desde el punto de vista doctrinario, el neopentecostalismo hereda del protestantismo determinado tipo de valores que son de interés. Por ejemplo, la valoración de lo que significa progresar en la vida, mejorar las condiciones de vida. Entonces, estas cuestiones, digamos, influyen mucho en una cultura que es bueno que trabajes, no, digamos, manejan cuestiones básicas para la gente más primaria, es decir, no está bien golpear a la compañera, a la esposa, la violencia doméstica, no está bien el alcoholismo, no está bien la prostitución, el sueldo tiene que ir a parar al hogar y, por supuesto, al templo con el cual se contribuye. Pero determinan ciertas, digamos, efectos en sus adherentes que no son de despreciar. O sea, que hay que tener presente que no es un tema menor desde el punto de vista de la función social que este tipo de iglesia, porque si no, no tendría explicación cuál es la base del crecimiento. Es decir, hay determinados elementos de flexibilización del culto, digamos, del vínculo, y la creación de un sentido de pertenencia, de comunidad, de cooperación, que en el campo existencial, en donde cunde la incertidumbre, el riesgo y el desamparo, esto viene a ser un abrigo. José, brevemente para finalizar, ¿los países laicos como Uruguay son más libres a la hora de tomar sus decisiones políticas? Sin duda, la condición laica en nuestro país ha permitido legislar y gobernar un amplio espectro de políticas económicas, sociales, aspectos jurídicos, derechos civiles, derechos políticos, que pautan la historia republicana de nuestro país. Pero además esto está, digamos, montado sobre la base de una generación brillante de intelectuales que adhirió al liberalismo en el Uruguay. Desde los constituyentes de la Constitución del 30, aunque era una constitución que declara al Estado adherido a la religión apostólica, católica, apostólica romana, pero sin embargo fue en nuestro país escenario
de grandes debates en torno al liberalismo y al laicismo. Hay que ubicar figuras impresionantes como José Pedro Varela, todas las corrientes positivistas que actuaron en el Uruguay, el saint-simonismo, pero después el espiritualismo de Prudencio Vázquez y Vega, los debates de Carlos María Ramírez con sus adversarios en torno al papel de la Iglesia, y prácticamente ya a partir de los años 1870, desde la reforma escolar en adelante, comienzan leyes que van secularizando aspectos, digamos, muy sensibles de la vida pública. Los cementerios, el registro del Estado civil, por lo tanto el casamiento, luego el divorcio. Ahí por 1909 se deja de enseñar religión en las iglesias, y algo que dio lugar a un gran debate entre el doctor José Díaz y José Enrique Rodó, que fue el retiro de los crucifijos de los hospitales. Pero en el Uruguay surgió una concepción liberal con una ética del deber, con una ética republicana y con una, digamos, exaltación de un Estado denominado por la figura, vamos a decir, emblemática de José Valle Ordóñez, como un Estado escudo de los débiles, protector, etcétera, que caracteriza la idiosincrasia uruguaya durante buena parte del siglo XX. José Quirichian, muchísimas gracias por tu participación hoy con este tema tan profundo que tiene tantos años de historia y que tratamos de resumir en esta primera media hora de programa. Muchas gracias a ti y felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias, José. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta venimos con más 7.000 millones. Segundo bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Mensajes que nos llegaron de ustedes a través del 092 1040 74 con el primer tema del programa, que fue la política y la religión. Abordamos gran parte de la historia sobre este tema. Por ejemplo, este que nos llega que dice: los estados deben permanecer laicos para garantizar la libertad de pensamiento y de expresión, de investigación científica y los derechos de igualdad de los ciudadanos. Y otro mensaje que nos llega por acá con una precisión que no está mal: es la iglesia evangélica, no evangelista. Evangelista es cualquiera que predica el evangelio católico, etc. Así que estos son los mensajes que nos están llegando a través del 092 1040 74. Vamos a compartir ahora una entrevista que hizo nuestro analista internacional Álvaro Padrón con Víctor Báez, quien es secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, hablando sobre la imagen del sindicalismo a nivel internacional. Así hablaba Álvaro con Víctor Báez. Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, gracias por acompañarnos en 7.000 millones hoy para tratar de alguna manera la imagen del sindicalismo hoy a nivel internacional. Sos el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, una organización joven, 10 años apenas, sí. Afiliados 50 millones de trabajadoras y trabajadores, todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Danos brevemente una imagen de lo que es hoy el sindicalismo internacional. Gracias, Álvaro. Un saludo a la audiencia. El movimiento sindical internacional tradicionalmente estaba dividido de acuerdo a la división política y económica del mundo. Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría y la división económica, el norte y el sur. Posteriormente, al terminar la Guerra Fría, al desaparecer la Unión Soviética, se produjeron algunas aproximaciones, pero evidentemente, por el resultado, digo, no prosperó una unidad total, pero sí una unidad entre el movimiento sindical que representaba a Occidente y al sur. Es decir, la antigua SIOSL y la antigua CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, se unieron y formaron la Confederación Sindical Internacional en el 2006 en Viena, y sus respectivas organizaciones regionales en África, en Asia y en las Américas se unificaron también luego de un debate interno. Nosotros fuimos los últimos en unificarnos en el 2008
y por eso tenemos 10 años de edad ahora como organización. Pero evidentemente aquí en esta región no hay no hay discusión con la central, la Federación Sindical Mundial, con la cual nosotros mantenemos una relación amistosa, una relación cordial y a veces hasta una relación de colaboración, porque evidentemente a quienes más perjudicó la Guerra Fría fue a los trabajadores y trabajadoras. Y pensando ahora en que tiene carácter continental, imaginando una organización que representa sindicatos desde Canadá, Estados Unidos hasta Argentina, pero que uno imagina una gran asimetría. En la misma organización está un país, el más poderoso del planeta, Estados Unidos, con un sindicalismo también que es muy representativo, pero al mismo tiempo uno de los países más pobres del planeta, Haití. ¿Cómo hace una organización para representar, para instalar objetivos, estrategias con tantas asimetrías y con tantas diferencias de realidades? Tuvo que correr mucha agua bajo el puente para eso, Álvaro. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi país, yo soy de Paraguay, cuando era dirigente sindical nacional de la Confederación Nacional, recibí en esa oportunidad, era del año 92 más o menos, recibí una carta circular de la Confederación Sindical, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, diciendo que el principal objetivo de la Central Obrera del Sindicalismo Internacional en esa época era resguardar los depósitos de los trabajadores y trabajadoras en los bancos. Y yo enseguida pensé, dije, aquí en América Latina, ¿cuál es el trabajador que tiene depósitos en los bancos? Eso es para el primer mundo. Entonces, fue un desafío unificar los sueños y esperanzas de trabajadores del primer mundo con trabajadores de países en desarrollo, países emergentes y países más pobres como Haití, por ejemplo. Y hemos encontrado que hay una salida. Es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que nos da una imagen de lo que queremos los trabajadores y trabajadoras como sociedad, no solamente no solamente en el aspecto de salarios, etcétera, sino en el tipo de desarrollo que queremos, el desarrollo sostenible. De propuestas el desarrollo sustentable. Para todo el sindicalismo de las Américas. Para todo el sindicalismo de las Américas. O sea, no importa que seas trabajador en Ottawa o en Los Ángeles o en Puerto Príncipe, Haití, o en San Pablo, Brasil. El tema es que te veas reflejado, reflejada dentro de que te sientas interpretado por lo que estás leyendo en la Plataforma de Desarrollo de las Américas. Y siempre se habló del desarrollo sustentable solamente en los aspectos del tema medioambiental. Primero, eso históricamente apareció el tema medioambiental, ligado al tema de la sustentabilidad. Después apareció el tema social y el tema económico. Ahí nosotros introducimos también el tema político. No puede haber un desarrollo sostenible si no hay democracia. Y es precisamente ese el principal obstáculo en estos momentos, la falta de democracia, la democracia de baja intensidad o la democracia que debe ser funcional al capitalismo. Esa no es ninguna democracia. Lo que están intentando imponernos ahora, por ejemplo, lo que Philip Morris intentó imponer a Uruguay, lo que Aratiri en este momento está queriendo imponer a Uruguay en temas de medio ambiente, etcétera, y lo que otras empresas transnacionales aparentemente están queriendo hacer, demandando al gobierno uruguayo en los foros estos privados, precisamente desconocen la voluntad del pueblo uruguayo y del gobierno uruguayo de respetar la salud, el medio ambiente, la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Ese es el ataque fundamental. Por eso nosotros creemos que no solamente el aspecto de lo medioambiental, de lo económico y de lo social hacen a la sustentabilidad, sino que la democracia, cuanto más profunda es, hace todavía más posible que sea sustentable. Aquí en el mundo hay dos proyectos grandes. El proyecto
que nos colocan las empresas transnacionales, que es, por ejemplo, el de, bueno, vamos a ganar plata hoy, vamos a ganar dinero hoy, no importa lo que pase con el mundo mañana. Y el otro proyecto que es, bueno, vamos a preservar nuestro mundo, nuestra casa grande, y vamos a tratar de perpetuar no solamente nuestra especie, sino todas las especies vivas que están en este planeta. Esas son los dos grandes proyectos para el planeta Tierra, y bueno, debemos saber dónde nos ubicamos. Pero precisamente al mencionar a las empresas transnacionales, me hiciste acordar hace apenas un par de meses hicimos en 7.000 millones un programa sobre el poder detrás del poder. Esa idea de que a veces creemos que el poder es solamente las instituciones, el Estado, los partidos políticos, y sin embargo hay un poder transnacional que ya supera a los estados, que son las empresas transnacionales. Sí. Estás aquí en Montevideo precisamente por una actividad sobre cómo regular internacionalmente el comportamiento de las empresas transnacionales. Y acabas de poner ejemplos incluso de los impactos frente a Uruguay, que se ve como país enfrentado a empresas que muchas veces son más grandes que en términos económicos que nuestro propio país. ¿Cuál es la visión del movimiento sindical de cómo articularse internacionalmente frente a un actor que es internacional y que por lo tanto no alcanza con respuestas nacionales? Exactamente. Mira, son tan poderosas esas empresas que estaba leyendo que 50 multinacionales pueden tener el poder económico que tienen 100 países de este planeta. Así de grandes son económicamente y así de poderosas son esas empresas. Entonces ponen gobiernos, satanizan gobiernos. Por ejemplo, me dijeron, aquí algunos análisis, a lo mejor tenemos tiempo de hablar de Uruguay, me dijeron que hay gente del sector privado que está reclamando una mayor agresividad a los partidos de la derecha aquí de Uruguay porque lo ven muy flojo frente a este gobierno del frente. El hecho de que Lula esté preso en este momento tiene mucho que ver con esa situación también. Yo no creo que Lula esté preso solamente porque va a ganar las elecciones. Lula está preso porque está pagando algunas cosas. Lula está preso porque ayudó a crear el BRICS. Lula está preso porque ayudó a crear el Banco del BRICS. Lula está preso porque ayudó a crear UNASUR. Lula está preso porque intentó, junto con otros, un proceso de integración que no precisamente obedecía a las reglas del gran capital internacional. Por eso está preso Lula. Y no hizo absolutamente nada, yo soy un convencido de eso. O sea, las acusaciones que le hacen son totalmente infundadas. Entonces yo creo que son tan poderosas como para torcer el rumbo que se fija un país, el rumbo que se fija una región, o el rumbo que puedan fijarse las organizaciones, los organismos internacionales. Yo creo, por ejemplo, que la influencia que tienen las grandes empresas transnacionales, multinacionales, dentro de las Naciones Unidas, hacen que las Naciones Unidas sea prácticamente un rehén de esas grandes empresas a nivel internacional. Estuve una vez en un evento donde que se realizó en Colombia, donde estaba la Coca-Cola, estaban las grandes empresas. Nos invitaron a 2 sindicalistas. Eso fue allá por el año 2000. Y el tema era la licencia social. No importaba que los trabajadores y trabajadoras tuvieran sus derechos, no importaba. El hecho de que las poblaciones, por ejemplo, en el Amazonas, aceptaran una inversión extranjera. Por ejemplo, las minas. Y trajeron a un peruano del monte del Amazonas diciendo, bueno, nosotros estamos muy contentos con esta empresa minera que, bueno, poluye, pero nos construyeron un hospital. O sea, está envenenando todo el ambiente, construye un hospital y esa es la estrategia. Pero no tiene nada que ver con el desarrollo de las
de las grandes, no tiene nada que ver con el desarrollo nacional, con el proyecto de desarrollo nacional. El concepto hoy día de la cooperación para el desarrollo, ¿en qué consiste? Canadá, el gobierno de Canadá tiene ayuda para el desarrollo para Perú, y esa ayuda al desarrollo consiste en que sus empresas mineras puedan explotar mejor el mineral. No importa que los peruanos sigan siendo pobres, los peruanos de los alrededores de ahí. El concepto de ayuda de España para Colombia significa que las grandes empresas de sanitación, de instalaciones sanitarias, construyendo esas instalaciones en lugares como Cartagena, consiste en que esa empresa española pueda trabajar mejor y no tenga competencia con otras empresas extranjeras. El concepto de Haití. Haití es un país que está es muy pobre, está muy castigado. Después del terremoto todo el mundo habló y dijo, vamos a reconstruir Haití. Vamos a reconstruirlo, vamos a reconstruir el edificio. Pero nadie habló, esa ayuda extranjera nunca habló de construir algo que nunca fue construido en Haití, que es el edificio social, la seguridad social, el tema de la salud, el tema de la educación. Nadie nunca habló de eso. Plantearon solamente reconstruir los edificios que habían caído. Entonces, es el poder de las transnacionales contra las cuales nosotros estamos peleando. Y ellas se pegan el lujo de denunciarnos, de demandarnos, pero nosotros nada. Hay un alto nivel de impunidad. Entonces lo que tenemos que hacer es pelear para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos y si no, sean punidas, sean castigadas como cualquier hijo de vecino. Ahora que decías la influencia de esas empresas en relación a los estados y de alguna manera la forma en que influencian la globalización, estaba pensando a pocos días del L20, que es la pata, digamos, vinculada al mundo del trabajo del G20, gran cumbre que va a ser en diciembre en Buenos Aires, aquí cerca. Incluso nuestro programa va a hacer una cobertura especial del G20 en Buenos Aires en diciembre. ¿Cómo imaginás a nuestra región siendo anfitriones de esa especie de micro parte de la ONU, que tampoco es del todo lo que queremos, ¿verdad? Una ONU que debería ser mucho más democrática, más integrada, termina teniendo a 20 países que tratan de darle rumbo a esa globalización que parece justamente no tener rumbo. ¿Qué esperas del G20 en Buenos Aires? ¿Qué va a ser el movimiento sindical? Es una gran oportunidad porque es una de las pocas veces que el G20 va a estar en el sur del mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que aquí el G20 está muy relacionado con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y alguien de nuestros colegas, de mis colegas sindicalistas, el presidente de la AFL-CIO de Estados Unidos dijo una vez que la OCDE es una organización esquizofrénica. ¿Por qué es una organización esquizofrénica? Porque los lunes habla de derechos y los martes habla de cortes. Yo, sin embargo, creo que una voz como la cepalina, la voz de la CEPAL, es mucho más importante para los países en desarrollo y también para los países desarrollados, porque habla del desarrollo a partir de las políticas de igualdad. Y eso rescata la cuestión de la democracia, rescata la cuestión que está muy postergada en este momento por todas estas políticas prohijadas por las grandes multinacionales y por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Y nos dice la CEPAL que nosotros podemos hacer políticas de igualdad que son buenas en el sentido moral, en el sentido ético, muy buenas, pero también en el sentido económico, porque las políticas de igualdad hacen crecer la economía. Y no solamente son buenas para los trabajadores y trabajadoras, sino hasta para los empresarios. Pero yo te digo también lo siguiente con relación a la OCDE. Hay cambios en la OCDE.
Anteriormente la OCDE era una organización que nucleaba a las economías más poderosas, a los países más ricos del mundo. Pero hoy está nucleando a Costa Rica. Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares nada más. Está nucleando a Paraguay con 30.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. O sea, dejó de ser el club de los países ricos para ser el club de la disciplina neoliberal. Así es que no es, ojo con eso, porque Uruguay, y nosotros tenemos mucho celo, mucho cuidado con Uruguay, porque es uno de los pocos ejemplos sociales exitosos que continúan vigentes, porque los otros se los acabaron. Los acabó, no acabaron solos, los acabaron y evidentemente me parece que hay que proteger este sistema que en Uruguay todavía existe y esperemos y peleemos para que siga existiendo por mucho tiempo. Hablaste de democracia, de riesgo de la democracia, hablaste de pérdida de derechos y la CCA tiene su sede en Brasil, en San Pablo. Sí, sí. Terminemos con una imagen que nos puedas dar de qué va a pasar en Brasil a pocos días de las elecciones, con la incertidumbre. ¿Cuál es la idea de lo que ustedes ven que está ocurriendo y puede ocurrir en Brasil? Yo creo que por la influencia que puede tener Brasil, que tiene Brasil en el mundo, me parece, y con más razón en la región, porque es una potencia regional, me parece que es muy importante lo que se está jugando ahí. Porque el ejemplo cunde. Yo recuerdo que en el G20, en el L20, el lugar donde los trabajadores y trabajadoras se reúnen, y se reúnen también los empresarios, el empresario alemán, uno de los más fuertes del mundo, decía, la solución en el mundo, y esto pasó en Moscú, la solución en el mundo es flexibilizar, flexibilizar y flexibilizar. Y eso no salió en la resolución final porque el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina se opusieron. El entonces gobierno de Argentina, el gobierno de Kirchner, se opusieron. Ahora no están ninguno de los dos gobiernos. Los gobiernos de la Unión Europea están todos a la derecha. Si no están en el clan de Davos, están en el clan de los fascistas. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros sigamos peleando aquí por la democracia en Brasil, porque la prisión de Lula, desde mi punto de vista, es una falta contra la democracia a nivel nacional brasileño, a nivel regional y a nivel mundial. Y me llama mucho la atención de que hayan potencias regionales con una influencia mundial que estén callando la prisión de Lula. Bueno, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente nos vamos a encontrar en Buenos Aires en el G20. Y ahora vamos a una pausa y seguimos en 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Les agradecemos a todos, como siempre, los que nos escriben con sus opiniones y proponiendo temas a través del 092-1040-74, también en la cuenta de Twitter de 7.000 millones, @7M millones. Ahora, para ir cerrando este programa, vamos a ver una obra que se hizo en Vietnam, un puente dorado sostenido por dos inmensas manos que parecen ser de piedra, pero que tienen un secreto. Véanlo. El pasado, el presente y el futuro de la informática se unen en un mismo espacio, como si de un gran escritorio se tratara. Entre los más de 5.000 ordenadores encontramos verdaderas creaciones. Es un ordenador, lo que pasa es que mi hijo y yo no lo hacemos. Y entonces se ilumina, ¿verdad? Y entonces se ilumina todo. Y esto a tan solo unos metros de los más nostálgicos de esas máquinas y videojuegos que muchos de ustedes seguro guardan en su memoria. Estas cosas son cosas de cuando nosotros éramos como ellos. Cuando íbamos a las salas de juegos. Vuelves a recordar, como tú dices, y vamos, te la pasas cañón. Pero no todo es darle a la tecla.
Se suda, se suda. O pueden navegar en una nube infinita de posibilidades. Pues esto es la red social de todos los que estamos aquí metidos. Puedes encontrar de todo, películas, juegos, series. Desde un libro de microeconomía para ir aprendiendo a juegos de cartas, cosas interesantes. Aquí hay gente que sabe mucho de muchas cosas. Y si el cuerpo pide cerrar sesión, los más de 8.000 amigos organizan así su foro. He conocido gente aquí, bueno, este es mi 4.º año. Vengo pues a pasarlo bien y a estar con los amigos. Y aunque la Euskal Encounter lleva conectada más de un cuarto de siglo, cada año cuenta con nuevos usuarios. A mí me gusta mucho toda la información que se da en las conferencias, las carreras de drones y todos los campeonatos que se hacen de videojuegos. Jugar. Nosotros volvemos a nuestra pantalla, porque aquí la sesión sigue abierta. Bueno, me está avisando la producción que por un tema de horarios nos cerraron el puente y por eso no lo pudimos ver. Queda la promesa para verlo en el próximo programa de 7.000 millones. Tuvimos que arrancar para el lado del foro de videojuegos que acabamos de compartir con ustedes. Cada vez es más grande este tema, ¿no? De los jóvenes que se juntan a jugar videojuegos. Ahora sí, llegamos al final de 7.000 millones. Les recordamos que a partir de mañana podrán ver este programa en el canal de YouTube de Televisión Nacional y el domingo la repetición será a las 11:30 de la mañana. Nosotros nos vamos con música porque un día como hoy, pero en 1991, hace 27 años, debutaba la banda estadounidense Pearl Jam con su disco Ten y nos vamos a ir con un tema de ese disco, uno de los más famosos, Alive. Así cerramos hoy 7.000 millones. Nos reencontramos la semana que viene y les prometemos que va a estar el puente. Que pasen muy bien. Chau, chau.